Ed Gein, un asesino y un ladrón de tumbas, o como solía ser conocido, como el carnicero de Plainfield. Esta es la historia de un hombre que estaba obsesionado, muy obsesionado con los cadáveres, de forma muy extraña. Tan extraña que hasta hacía manualidades con ellos para decorar su propia casa. Sí. Un asesino que inspiró a varias películas, como por ejemplo El silencio de los corderos, La matanza de Texas o Psicosis. Edward Theodore Gein fue nacido el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. En su casa eran 4, la cual se componía por su padre, George P. Gein, el cual era un borracho que tenía una tienda de comestibles, y su madre, la cual era ama de casa, que se llamaba Augusta T. Lerck, la cual tenía una serie de temor a Dios. Y la familia se completaba con su hermano mayor, Henry. Posiblemente Augusta, la madre de Ed, consideraba que La Crosse era una ciudad que estaba propensa al pecado. Es por esto que los Gein, o se cree que por esto los Gein, se mudaron a una granja de 80 hectáreas por un poblado de Plainfield. Es aquí donde poco a poco Ed cosechó una relación de amor-odio que marcó el vínculo con su madre y forjó su historia. Augusta, la madre de Ed, era una fiel religiosa que creía en el apocalipsis y además consideraba que las mujeres eran prostitutas guiadas por el demonio para tentar al hombre. Obligaba a sus hijos a leer prácticamente todos los días la Biblia, en concreto el Antiguo Testamento. Solo tenía sexo con su pareja para procrear y además no creía en las amistades. Por lo tanto, si veía a sus hijos jugando con sus compañeros de la escuela, los castigaba. Aunque algunas personas dicen que Ed fue un gran estudiante y el cual sacaba muy buenas notas, sus vecinos lo desmienten, pues apenas llegó a 7º grado y además abandonó la escuela para trabajar en la granja. En 1940 falleció su padre, lo que hizo que tuvieran que salir los 2 hermanos a buscar trabajo. Ed hacía pequeñas tareas, a veces incluso cuidaba hasta los hijos de los vecinos. Siempre decía que él siempre se llevaba mejor con los niños que con los adultos. Aunque era diferente, confiaban en él. Lo llamaban el raro inofensivo. No se sabe a ciencia cierta, pero se cree que su primera víctima fue su hermano Henry. Henry tenía su propia forma de ver el mundo, lo cual lo llevó a criticar de cierta forma a su madre, la forma de ser de su madre. Y esto pues no le gustó nada a él. Y tampoco le gustó que no reconociera que en cierto modo la odiaba. Y con este contexto, el 16 de mayo de 1944 se produjo un confuso incendio en la granja de los Gein. El fuego se descontroló y se acercó a la casa de los Gein, pero cuando los bomberos consiguieron apagarlo, se dieron cuenta de que faltaba Henry y lo empezaron a buscar. El cuerpo sin vida de Henry fue encontrado al atardecer, el cual tenía signos de haber sido golpeado. Además, después se demostró de que había muerto por una asfixia. Lo que pasa es que ese caso ni siquiera se investigó. La muerte de Henry le dio vía libre a Ed para tener como una relación casi incestuosa con su madre Augusta. Pero apenas unos meses después, la madre sufrió una apoplejía y se quedó totalmente paralizada. Y en 1945, finalmente la madre de Ed sufre otro ataque más, la cual acabó falleciendo y su hijo la acabó cuidando con devoción hasta el último día. Ed había perdido su único vínculo con la cordura, ya que no tenía nadie con quien hablar. Es entonces cuando decidió dar rienda suelta a sus fantasías. Y entonces se llevó a cabo su primera víctima, Mary Juan. Mary era una mujer que había superado 2 divorcios
y la cual llegó al pequeño pueblo de Plainfield desde Dallas. Atendía a un bar y además tenía la personalidad capaz de lidiar con todos los borrachos del pueblo. Era una mujer muy corpulenta y además muy mal hablada. Cada 2 palabras que decía, una era un insulto. Para Ed, Mary Hogan era una versión grotesca de su madre. Ed comenzó a frecuentar el bar donde trabajaba Mary y una tarde decidió ir antes de que cerrara para que le pusiera un café. Ella cedió y cerró el local con él dentro y le puso su café. Tras un poco de conversación, Ed sacó de su bolsillo un revólver del calibre 32 y la disparó matándola en el acto. Esa misma tarde, un granjero entró para comprarle un helado a su hija y lo que encontró fue un cartucho, una taza manchada de sangre con una huella y un rastro de sangre que iba desde detrás de la barra hasta el parking, y en el parking unos neumáticos de coche que estaban marcados en la nieve. Hay que aclarar que en el siglo XXI el asesino se encontraría muy fácil porque había pruebas muy evidentes de quién era el asesino, pero estamos hablando de que era los años 50, lo cual no tenían ni siquiera por asomo las tecnologías que tenemos ahora. La desaparición de Mary Hogan fue llevada a cabo por un inexperto alguacil, la cual solo había visto cadáveres en la Segunda Guerra Mundial y ni siquiera tenía apenas idea de criminología, por lo tanto ni siquiera avanzó en el caso. Había muchísimo rumor en el pueblo sobre qué había pasado, incluso había gente que decía que Mary había sido secuestrada por la mafia. Ed incluso solía bromear diciendo que Mary no había desaparecido, que Mary estaba en su granja. Y llega el último crimen de Ed, por el cual fue descubierto. Fue el asesinato de Bernice Warden, la dueña de una ferretería. Ed frecuentaba mucho esta ferretería, la cual en noviembre de 1957 decidió ir a comprar un líquido anticongelante, el cual decidió ir la mañana siguiente para ir a recogerlo. Aquel día se comenzó a rumorear de por qué Bernice no había abierto la ferretería. Y es por esto por lo que su hijo fue a buscarla, y cuando fue a buscarla, pues no tardó nada en llamar a la policía, pues su madre había desaparecido. Todas las pruebas no tardaron en apuntar hacia Ed, puesto que era la última persona en aparecer en las facturas de venta. Pues fueron a buscarlo, a su granja. Cuando la policía fue a la granja de Ed, encontraron en su casa lo más sádico y lo más aterrador que habrían visto posiblemente en su puta vida, vamos. Es que es la casa de alguien que debería estar encerrado de por puta vida. Ed ni siquiera había escondido el cadáver de Bernie, lo tenía colgado con las tripas fuera y con ganchos en la oreja. Frente a la estufa había una bolsa que tenía su corazón y al lado otra bolsa donde tenía la cabeza de Bernie. En mitad de la oscuridad, ya que la casa de Ed no tenía luz, iban mirando con linterna e iban descubriendo cada escena, la cual peor. Joder. O sea, es que poneros en la puta piel de estas personas. O sea, vale que eres policía y tienes pistola, pero, tío, estás en una puta casa con un puto asesino y encima toda oscura. Lleno, repleto de cadáveres, o sea, y de cosas extrañas, tío, o sea. Os voy a ir leyendo porque son muchas cosas las que este tío tenía en su casa y la verdad que son dignas de escuchar, así que muy, muy, muy atento. Este tío estaba puto loco. Junto a más de una década de basura acumulada posaban fragmentos humanos de los más variados y objetos que Ed había elaborado con partes humanas, como cuencos hechos con cráneo y numerosas obras realizadas con piel, como leotardos, una papelera y varias sillas tapizadas. O sea, sillas tapizadas con piel humana. También había una lámpara creada con rostros humanos, además del cordón de una ventana confeccionado con labios. Había incluso un corsé que consistía en un torso despellejado y un cinturón de pezones. En una bolsa estaba el rostro de Mary Hogan y en una caja estaba su cabeza. Cuando la policía llegó a la habitación de arriba, vieron que no abría
Y eso despertó muchas alarmas y además la policía ya esperaba lo puto peor. Claro, después de ver todo esto, todo este arsenal de locura, pues bueno, ¿qué te puedes esperar de una habitación que está arriba y que no abre además, ¿vale? Pues cuando la abrieron se dieron cuenta de que estaba intacta. Vamos, que no tenían nada. Simplemente una habitación normal, que estaba todo muy muy limpio, la cama hecha, todo perfecto. ¿Y esto por qué? Preguntaréis. Pues es porque, bueno, aquí fue la habitación donde murió la madre de Ed. Y él la tenía como, digamos, su santuario, por así decirlo. El desorden de esta casa fue convirtiéndose con los años en el prototipo de vivienda que Hollywood adoptaba para las casas de los asesinos en serie de sus películas y de sus series. Y os preguntaréis cómo este asesino tenía tantas partes de cuerpo, de diferentes cuerpos, si solo asesinó a 2 personas. Bueno, pues tras 30 horas callado, Ed pidió una tarta de manzana con queso cheddar y decidió confesar. Y aparte de los asesinatos, Ed confesó que tras la muerte de su madre hacía muchas visitas al cementerio y leía los obituarios donde veía dónde se iban a enterrar a mujeres, y esa misma noche iba y profanaba las tumbas. Sí. En algunas ocasiones robaba partes de cuerpos y en otras ocasiones robaba cuerpos enteros. Pero siempre dejaba claro que nunca había mantenido relaciones sexuales con ningún cadáver y que tampoco había comido carne humana, porque según él decía que olían mal. Estuvieron durante un mes evaluándolo y en 1958 lo diagnosticaron como esquizofrénico propenso a tener alucinaciones. Les llegó a decir a los psicólogos que él se consideraba un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. Ed Gein fue encerrado de por vida en un hospital psiquiátrico, de los cuales los empleados decían que se comportaba muy bien, que se tiraba todo el día leyendo libros y que no conversaba apenas. Los artilugios que Ed creó con piel y carne humana fueron destruidos y su casa fue subastada. Lo que pasa es que nunca se llegó a vender, ya que alguien le prendió fuego. Cuando Ed supo de esta noticia, ni siquiera se inmutó, dijo que así sería mejor. Pues bueno, fue así mejor. Lo único que se salvó fue su coche, lo cual fue vendido también y lo compró un empresario para ir haciendo espectáculos. No sé qué espectáculo va a montar con un coche de un asesino, máquina. Es que hay que estar muy puto loco. Lo peor es que seguramente se forraría el tío. Pero bueno, eso es otra cosa. Finalmente, Ed murió a sus 77 años de un paro cardiorrespiratorio. Fue enterrado en el cementerio de Plainfield al lado de su madre Augusta. Pues nada, gente, esto ha sido el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dejadme un buen like. Y sobre todo comentarme qué os ha parecido el vídeo y quién queréis que sea el siguiente en comentar. No tiene por qué ser un asesino, puede ser, yo qué sé, el hombre más rico del mundo. Me da igual. Muchas gracias por ver este vídeo. Se me ve... ¡Ay, madre mía! Ahora. A ver, ¿se me ve bien mi cara de tonto? Vale, perfecto. Pues muchas gracias y que nada, eso. Otra vez más, que espero que os haya gustado y un besazo, que os quiero mucho.